sobre las acusaciones electorales del eje del fiscal don Berna Santos Timochenko. ¿Quién es don Berna? Uno de los criminales más tenebrosos del país. Me sorprendí cuando en la primera reunión del grupo terrorista de los paramilitares con el comisionado Luis Carlos Restrepo, don Berna apareció como paramilitar. Acusado después por el asesinato de un diputado de Córdoba, ordené que lo metieran a la cárcel. Siguió delinquiendo y terminó extraditado. El fiscal me acusa de haber desviado la investigación del ARO, una de las muchas masacres acaecidas en La Patria y en Antioquia que se superaron en nuestro gobierno. Desviación de investigaciones, ¿cómo? Yo siempre he salido a enfrentar las condenas injustas contra mis compañeros, pero de frente. No conozco aquello de manipular la justicia. La confronto, pero no la manipulo. Es muy fácil explicar lo del ARO. Oportunamente se explicó cuando me hicieron inicialmente esa temeraria acusación. Según Villalba, la persona que me acusó, yo habría ido a la Caucana, sitio que nunca pude visitar como gobernador, en un vehículo. Mis desplazamientos como gobernador fueron siempre en helicóptero y con una escolta de las Fuerzas Armadas muy rigurosa, que había ido con mi hermano a llevar 12 paramilitares, que había estado allí también el general Rosso José Serrano, un general que había muerto 4 meses, 6, 9 meses antes, y el general Carlos Ospina, que esa masacre se había hecho con los helicópteros de la Gobernación de Antioquia. Los helicópteros del Servicio Aéreo de Salud de la Gobernación de Antioquia han sido manejados con absoluta pulcritud por todos los gobernadores. La nómina de pilotos, médicos, administrativos, ha sido una nómina de lujo. Yo lo que encontré en ese Servicio Aéreo de Salud lo preservé. Nunca hicimos un solo cambio. Entonces, eso se aclaró de manera muy fácil, para que el señor fiscal ahora venga a decir que yo habría incurrido en el delito de manipulación de la justicia, de desviación de la investigación. Más aún, no hace mucho tiempo el señor Ramiro Banoy, a quien se conoce como Cuco Banoy, a la fiscalía, y aquí tengo la declaración, le reconoció que él había participado con unos sicarios en la masacre del ARO, y le preguntan por mi hermano y por mí. Dice que nada tuvimos que ver, ni nos mencionaron. Yo pregunto, si el señor fiscal ahora me acusa y compulsa para acusarme una declaración de don Berna, ¿por qué no le compulsó esta copia al señor Banoy a la Corte Suprema de Justicia, que es una declaración recibida también recientemente? Sobre el tema de Villalba, quien estando en la cárcel hizo esas acusaciones muy sonadas en mi gobierno. Cuando el señor salió de la cárcel lo asesinaron. El señor Jean Naranjo, entonces director de la policía, me dijo que era un problema de cuentas entre criminales. Entonces ahora dicen que yo estaría implicado en el asesinato de Villalba. El doctor Jesús María Valle, lo asesinaron y entiendo que los paramilitares reconocieron ese asesinato. Estaba yo en la universidad en Inglaterra. Siendo yo gobernador tuve discusiones con él, públicas, políticas, porque él atacaba mucho a los militares y a ese gran general de la República, el general Carlos Ospina. Y yo siempre he salido en defensa de los militares y del general Ospina. Y también ahora me acusan que porque entonces yo como presidente organicé, propicié un accidente de un helicóptero en el cual murió el doctor Pedro Juan Moreno. Estas son algunas de estas acusaciones.
Siempre en elecciones me hacen este tipo de acusaciones. Quería responder hoy en la plenaria del Senado, pero la cancelaron. En las últimas elecciones el fiscal nos acusó del tema del hacking, inclusive compulsaron unas copias contra mí a la Corte Suprema de Justicia. Y ahora hay dos temas bien importantes. Primero, que el Centro Democrático se posicione en el corazón de los colombianos. Segundo, el acuerdo de justicia tiene enormes dificultades. Una de ellas, la diferencia en interpretación. La FARC dice que el acuerdo son los 43 puntos, que no admite interpretación, el gobierno que el comunicar. La FARC dice que no hay castigo, el gobierno que sí. Nosotros tenemos discrepancias y además una preocupación, porque los asesores de la FARC afirman que ese acuerdo, por ser un acuerdo entre el gobierno y un grupo criminal que ahora llaman actor político, se le debe aplicar en su acepción más amplia aquello de los convenios de Ginebra y darle a ese acuerdo el alcance de reforma constitucional. Por eso nosotros hemos venido diciendo que eso, que sería un absurdo, hay que evitarlo, y que el gobierno, no obstante que tiene sus mayorías en el Congreso y un gran aparato publicitario, debería buscar el camino de un gran acuerdo nacional previo a la suscripción del acuerdo final con la FARC. Y ha habido de nuestro movimiento unas críticas por esos contratos del fiscal, porque el dinero del Estado no se puede votar. Esos son contratos vergonzosos. Ha dilapidado, como el presidente de la República, como los contratos que hay con algunos medios de comunicación. Es nuestro deber, hace parte de nuestras convicciones hacer estas denuncias, y esto es lo que yo tendría que decir ahora sobre las acusaciones del eje que en este proceso electoral conforman el fiscal, don Berna, Timochenko y Santos. ¿Por qué Santos? ¿Qué esperar yo del fiscal y de don Berna? El fiscal acusado por nosotros por malversación de fondos y don Berna extraditado por mí. Si a Santos, a quien elegimos en el 2010, el año pasado, yo no sé si en una rabieta o en esas malicias le dio para acusarme de paramilitar. ¿Qué esperar yo de don Berna?